Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. ¿Me escuchan, verdad? ¿Cómo están, estimados colegas? Si me escuchan, ¿cómo están a todos? Hola, Celia, ¿cómo estás? Celia, te veo Bien, después de mucho tiempo, Celia. bien, Hola, profesor, muchas Alexander. gracias. Hola, Victoria, ¿cómo están? Danitza, Severo. Severo, ¿qué tal, Francisco? Karen, Carla, Carito, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Ok? Yo me siento muy bien, ¿sí? De poder iniciar ya, digamos, una etapa final de esta especialización. Ya estamos ingresando a la sesión número 21, ¿sí? Entonces, ya estamos, digamos, ¿cómo se dice? En retroceso o no. Ya estamos pues ya en las últimas etapas, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar trabajando, eh, cerrando, digamos, la parte curricular. No vamos a entrar de frente a un nuevo módulo que estaba orientado a la gestión bueno, a otros aspectos fundamentales que ya les voy a comentar, pero quiero cerrar el tema curricular con la evaluación. ¿Ok? Con la evaluación, hemos tenido ya dos sesiones anteriores sobre la evaluación, pero siempre sí, bueno, ir ajustando, además que sobre la evaluación, pues existe todo un diplomado, existe todo una maestría en evaluación. Entonces, imagínense todo lo que implica la evaluación, ¿sí? Implica elaborar instrumentos, hay tipos de instrumentos, entonces es bastante el tema de la evaluación. Y a mí me encanta el tema de la evaluación, ¿no? Además que es un tema que siempre está en el debate, ¿no? Siempre hay controversia respecto a la evaluación. Pero bueno, vamos a desarrollar ya esta sesión con lo siguiente, un poco recordando la anterior sesión hemos hecho una práctica que a algunos es muy probable les haya gustado, de repente a otros no, de repente a algunos nos ha inquietado, ¿no? Esa práctica era un poco para hablar sobre la retroalimentación. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la retroalimentación, o sea, está previsto hablar sobre la retroalimentación, y para eso yo les había pedido que elaboren un mapa conceptual. ¿Recuerdan? Yo les había pedido que elaboren un mapa conceptual de de un proceso que en realidad es de aprendizaje, que es el error constructivo. El error siempre va a existir, ¿ok? El error, pero también el horror va a existir. Entonces, por eso es que les he invitado a leer una obra que espero que muchos de ustedes hayan iniciado con la lectura, y los que deseen me van a ir compartiendo el sentido, ¿no? En este caso, ese sentido que debe de tener el hombre, ¿no? En la vida. Ya vamos ahorita a chequear. Bueno, pero en la anterior sesión habíamos hablado de la evaluación, ¿sí? En qué consiste la evaluación formativa, pero también habíamos hablado de los enfoques o algunas concepciones de la evaluación. Hoy vamos a continuar hablando todavía sobre estos temas. Pero antes de poder, digamos, ir continuando con con esta explicación, me gustaría, digamos, escuchar, a ver si alguien por ahí se animó, se ha leído, digamos, la carátula, se ha leído parte de esta obra de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, ¿no? Entonces muchos dirán, pero ¿para qué no está haciendo leer esta obra? En realidad hay mucho por leer para poder trabajar con nuestros chicos de la EVA, ¿sí? Muchos estudiantes de la EVA están justamente buscando el sentido en su vida, ¿sí? Muchos estudiantes de la EVA. Y los digo porque como profesor y el haber trabajado con muchos jóvenes, ¿no? De la educación básica alternativa, no tienen, pues, digamos, un sentido, no saben hacia dónde empujar, digamos, su vida, no saben a qué dedicarse,
Por eso es que les enseñamos a hacer todo un plan de vida también. No saben en qué trabajar, ¿sí? No pueden descubrir sus habilidades. Entonces hay que ayudarlos a descubrir sus habilidades. Y me pareció a mí interesante esta obra, compartirla con ustedes, porque todas las obras que les estoy compartiendo a ustedes es para que lo trabajen con sus estudiantes, ¿sí? Entonces, no es que te vas a poner a leer esta obra cuando ya estás en un SEBA, no. Pero la idea es compartirlo con tus estudiantes y a partir de esto generar una reflexión. Muy bien, entonces, a ver, ¿quién se anima a hacer un comentario sobre esta obra? ¿Qué le pareció? ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué opina? ¿Qué opina? A ver, vamos a escuchar entonces a todos los que quieran participar. Ya tenemos una participante que ha levantado la mano. Ya está en defensa de los varones, también ya está otro participante. Espero que lo hayan leído, ¿ok? Y si no, caramba, te estás perdiendo una de las obras más maravillosas que puede existir en el mundo, ¿ok? Vamos a invitar a Carito. A ver, hola Carito, buenas tardes. No sé si puedes, por favor, levantar tu o habilitar tu micro. Carito, ¿se puede o hay restricciones? Voy a Ronald, no sé si están ahí los de Edu Perú, por favor, ¿me pueden ayudar a Dígame, profesor. habilitarlos? Ok, gracias Ronald. Aquí hay tres participantes, Carito, Severo y también Bustamante, que desean hacer algunos comentarios sobre esta obra, ¿no? De El hombre en busca del sentido. A ver, ahora sí, Carito, intenta nuevamente, por favor. Ok, ahorita está viendo seguramente hay algunas Ya, coordinaciones. ahora sí, Ahora sí, muy ahora bien. sí. Hola, Buenas tardes, Carito, ¿cómo profesor. estás? ¿Sí ¿Se ¿Todo bien? escucha? Te escucho muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, sí. Bueno, Ah, realmente tuve la oportunidad de leerme este libro. Gracias, profesor, por recomendarlo. Realmente me enseñó muchas cosas, ¿no? Y lo que quiere el autor, lo que busca el autor, no es contar acerca de su experiencia en un campo de concentración nazi, sino poder estudiar desde ciencia, ¿no? Como psiquiatra, cuál es el comportamiento de los prisioneros y cómo ven ellos su realidad estando ahí, ¿no? Inclusive él mismo también, ¿no? Y explica, ¿no? Que explicaba también la logoterapia, ¿no? Que es lo que busca ayudar al hombre a encontrar el sentido de la vida. Y decía que los que más morían eran aquellos que carecían de un sentido o que su vida carecía de sentido, o miraban su vida sin sentido y por eso no tenían la suficiente fuerza como para soportar todo lo que les sucedía en el campo de concentración. Me impactó muchísimo sobre todo esa parte donde hablaba de que muchos inclusive se dejaban vencer porque su espíritu, ¿no? Su alma, o bueno, eh, su interior estaba decaído, estaban desanimados y no tenían un sentido, entonces su cuerpo sentía eso y bajaba las defensas y cualquier infección o cualquier enfermedad los terminaba matando más rápido. Entonces, tremendo cómo la parte mental y la parte física van de la mano. Y también una frase, ¿no? Que inclusive la publiqué también en estos días en mis redes, que decía que casi que cuando se tiene un sentido en la vida se puede soportar casi cualquier, no, cuando se tiene un porqué se puede soportar casi cualquier cómo. Me ujú. impactó bastante esa frase. Y bueno, él habla, ¿no? Muchos aspectos que pasaban los prisioneros ahí, como el desencanto al salir libres y ver que nadie se alegraba o que ya no estaban los que esperaban. Eh, También el análisis psicológico de los verdugos, ¿no? Y que había niveles de presos, habían unos que servían y habían otros que pues que no, y que su nivel de autoestima estaba muy baja, bueno, y muchas cosas.
tremendo, ¿no? Ya pues conozco un poco acerca de los horrores que se vivió en los campos de concentración porque me encanta ese tema. He visto varios documentales al respecto, pero es la primera vez que escucho vivencias de alguien que estuvo ahí y que lo cuenta de una manera tan gráfica. Realmente me llenó mucho esta obra, ¿no? Y personalmente también aprendí mucho. Gracias, profesor. Excelente, excelente, Carito. Qué bueno que leamos no solo, digamos, con una perspectiva personal, sino también de qué manera esta obra puede ayudar a las demás personas. Nosotros estamos trabajando con personas que tienen microdesastres. No sé si ustedes recuerdan las primeras obras que hemos estado leyendo, ya habían unos microdesastres, ¿no? Cada persona, una jovencita que se embarazó antes de tiempo, ya hay un microdesastre, o un joven que no terminó de estudiar porque tenía que ayudar a la familia y otro microdesastre. Alguien que estudió pero que no se dedica a esa, digamos, a trabajar respecto a lo que estudió, hay otro microdesastre. ¿Cómo ayudamos a estas personas a salir adelante? Miren, es todo un reto para los estudiantes, perdón, para los docentes de la EVA, ¿no? Nos enfrentamos a este tipo de población un poco complicada. Y aquí la obra puede ayudarnos bastante. A ver, vamos a escuchar a Francisco. Habilita tu micro, Francisco. ¿Qué te pareció? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuáles son tus comentarios? Te escuchamos, Francisco. ¿Ok? Habilita tu micro. ¿Se te permite, digamos, habilitar el micro, Francisco? A ver, ¿estás ahí, Francisco Miñán? Aló, aló. Sí. Hola, Buenas tardes. Francisco. ¿Qué tal? A ¿Qué ver, tal? Francisco, ¿Qué, vamos. qué tal, profe? Buenas tardes. ¿Cómo ¿Qué tal? estamos? Desde Piura. Este, bueno, profesor, efectivamente, le agradezco, al igual que mi colega anterior, por esta obra, que la verdad uno le empieza y se queda pegado ahí, ¿no? Que, queriéndola terminar, pero bueno, todavía no la termino por las otras actividades que también tengo, pero ahí estoy leyendo y avanzando y no dejo de leer, aunque sea un poquito cada 2 días, y ahí estoy avanzando, profe, ¿no? Está muy bonita. Miren, la verdad que muchas veces me llamaban la atención las películas, a veces que uno vemos de esta época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero esta vez me ha tocado leerlo y vivenciarlo, ¿verdad? Digamos de otra manera, porque no es lo mismo verlo de repente en una película que leerlo y el autor de alguna otra manera te transmite lo que él pudo vivir, hablando aquí de Víctor Frank, ¿no? Que es el protagonista de esta historia del hombre en busca de sentido. Él, como ya lo mencionó mi colega anterior, él escribió esta obra con el fin de poder entender y comprender la psicología del hombre en ese sentido del prisionero, ¿no? Él siendo un profesional judío, porque era un médico, ¿cómo pudo llegar a esas situaciones digamos, de tratarlo como lo peor, ¿no? Ya sabemos mucho las historias, cómo trataban a los judíos en esos campos, ¿no? Él siendo un profesional, estudiado, incluso escritor de un libro, tenía un manuscrito, el libro ya que ya lo iba incluso a editar, ¿no? Eh, eh, ya lo iba, pero lo pierde cuando él llega a este campo de concentración, prácticamente se lo botan ese libro y es como si no sirviera nada, toda su experiencia, todo lo que él había escrito para poder ayudar al hombre a encontrar digamos, entenderse él mismo, ¿no? A través del análisis existencial o lo que él luego llama la logoterapia, ¿no? Que eran las terapias que recibían los hombres para comprenderse a sí mismos. Entonces él pasa una serie de situaciones muy complicadas en este campo, pero él trata de hacer lo posible de salvar este manuscrito, pero no le permiten, le quitaban absolutamente todo en este campo. Pierde ese libro, entonces él sale, cuando ya sale de este campo, en el momento, digamos, de la liberación, él comienza a rehacer este libro. No se había acordado que le había dado una copia a uno de sus amigos, su amigo se lo facilita,
y le ayuda a volver a retomar la inscripción de este libro y lo hace, ¿no? Pero es difícil salir de esta situación porque muchos recuerdos tristes, en ese campo recordemos que perdió todo, perdió a su madre, a su padre, perdió a su esposa embarazada, y muertes de la peor manera, ¿no? Una muerte de la peor manera en esos sitios. Entonces él entra en un estado bien complicado y tomar en cuenta que este libro que estamos leyendo, El hombre en busca de sentido, él lo hace con el fin de, digamos, de liberarse también de toda esa carga, esos recuerdos que tenía de este campo, ¿no? Y él escribe justamente este libro muy interesante donde lo califica el sentido de la vida como todo aquello capaz de servir de palanca para la acción concreta y cotidiana. Y yo lo proyecto a nosotros, o sea, todos nosotros, mire cómo él, un gran profesional, llegó un momento en que buscaba el sentido de la vida y él lo pudo encontrar en una situación donde él pensaba ya que lo iban a matar si lo llevaban al campo, a los baños de gases. Entonces él le dice a un amigo en ese momento que si se llega a encontrar con su esposa, porque no sabía dónde, cuál era el paradero de su esposa, que le diga que siempre ha pensado en ella y que ese era el último día de su vida y que había sido el día más maravilloso de haberla conocido, ¿no? O sea, esa situación, ese hecho, es lo que él lo define como, ese es el sentido de mi vida, eso es lo que me llevó de alguna u otra manera, fue mi palanca para poder luego realizar algunas acciones más concretas, cotidianas y completar el sentido en sí de la vida, porque muchas veces decimos sentido de la vida a largo plazo, ¿no? Pero él define que no, que a veces las situaciones bien difíciles, complicadas, cuando nos encontramos en una situación así tan difícil como él lo pudo experimentar, ya él se veía en la muerte, entonces él pudo encontrar realmente ese sentido en su vida, ¿no? Que lo llevó luego a continuar su vida para más adelante, ¿no? Y hay muchas frases que a mí me han quedado grabadas, ¿no? Ahí, por ejemplo, también hay una frase que dice que no es el sufrimiento en sí el que madura o enturbia al hombre, sino que es el hombre que le da sentido a ese sufrimiento. El sufrimiento es el cierto modo, dice que es el que deja de ser sufrimiento cuando encuentra el sentido. ¿Verdad? Qué interesante, bro. La verdad que es una obra muy bonita y yo ya me quedé pegado, o sea, definitivamente voy a terminar de leerla, ¿no? No la he terminado de leer, pero voy a terminar de leerla porque quiero saber qué es lo que viene más adelante. Gracias, Muy profe. bien, Francisco, gracias. A ver, excelente. Me agrada escuchar los comentarios. Y a ver, vamos a invitar a Bustamante. Ahora sí puedes habilitar, Bustamante, tu micro. Profesor, muy buenas tardes, colega, Hola, buenas tardes. ¿qué tal? A ver, Según lo vamos. según lo que dijeron mis colegas también, es una gran historia. Es una gran Ujú. historia donde que se ve en realidad cómo fue el maltrato de una persona y hasta qué punto uno puede llegar. Ya no voy a Ujú. comentar lo que dijeron mis colegas, pero uno que me impactó bastante es donde que el momento que él estaba en el piso y le arrojan con una piedra a él y él levantó la cabeza, ¿no? Y se sintió como si fuera un animal, ¿no? Y decía, hasta tan bajo he caído, decía, ¿no? Y realmente le impactó bastante y dijo, no, he llegado hasta el fondo, pero creo que si yo tengo sentido en la vida, voy a tener una meta donde voy a ir. Creo que su mente estaba preparada para esto y lo dijeron mis colegas, era su familia, el soporte, ¿no? ¿Dónde voy a llegar y por quién quiero estar? Aunque uno que haya, como se dice, sido despojado de todas las cosas materiales, que haya sido maltratado, humillado, y inclusive había la decisión, ¿no? Decía, si estás mal, lo han dicho mis colegas, si estabas enfermo, tenías el único camino de irte a la muerte, ¿no? Y eso lo decidían ellos, ¿no? Y creo que es una gran historia, profesor. Muchísimas gracias por ese texto. Creo que hay que leerlo bastante una y otra vez para poderlo entender de mejor manera. Yo lo leí Bien. una gran parte, creo que eso te enseña a ser una persona que al final puedes tener soluciones. Todo problema, todo tipo de problemas, las tenemos que tener soluciones y debemos tener una mente positiva para alcanzar nuestros objetivos al final. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Bustamante. A ver, Danitza.
Contigo cerramos a ver los comentarios, Danitza, habilita tu micro. Contigo vamos a cerrar, ¿ya? ¿Te permiten, Danitza? Ahora sí, ya estás con el micro abierto, Danitza. Buenas tardes. ¿Qué tal? Te escuchamos, Danitza. Nuevamente, prende tu micro. ¿Se apagó o lo apagaste tu micro? Ahora está Profesor, buenas prendido. tardes. Hola, ¿cómo estás? Profesor, buenas tardes. También a mis colegas, muy buenas tardes. Y pues, profesor, también agradecerle por enviarnos este tipo de textos, ¿no? Que más que todo nos sirven de reflexión también, ¿no? Para poder, como le digo, ver toda la situación en que viven algunas personas, ¿no? Es bien cierto que hemos visto muchas películas donde pues los judíos están en estos campos, ¿no? Donde están los nazis y cómo los maltratan, los humillan de una manera tan terrible, ¿no? Y que él pues haya sido, siendo un profesional, haya sido maltratado y que hasta en su propio, delante de él hayan roto, ¿no? El manuscrito que él ha elaborado en tantos años que ha puesto esa dedicación para elaborar este libro y pues que delante de él lo hayan roto, ¿no? Y que también él ha querido hasta huir, ¿no? Con su familia y bueno, él ha sido también deportado y lo han regresado, ¿no? Es por eso que también él ha buscado a uno de sus amigos que tenía, ¿no? Una copia del manuscrito para poder publicar este libro. Y por otra parte también se ve, ¿no? Que pues los nazis no permitían también que las mujeres judías puedan dar la luz, ¿no? Y él pues a su esposa también que estaba embarazada, también a través de eso él publica también en su libro, ¿no? Que le dedica a su hijo que todavía no nace. Y es una gran reflexión, profesor, porque él también ha empleado esto de la logoterapia, como dicen los compañeros, que pues apoya en gran parte a las personas en la búsqueda del sentido de su vida, ¿no? Lo cual les permite descubrir la capacidad que tienen las personas, los humanos para superar pues las situaciones difíciles que tenemos, ¿no? Y Claro, bueno, no, excelente. es un libro muy interesante que, como dicen acá mis colegas, que uno pues a medida que va leyendo se va interesando mucho más, ¿no? Y pues también, como dicen mis compañeros, yo tampoco no lo he terminado de leer todavía, pero es muy interesante y muy bonito y pues lo seguiremos leyendo hasta el final, ¿no? Muchas gracias, profesor. Ok, Danitza. Bueno, gracias a todos, más bien. Me parece interesante que lo lean y que lo completen con la lectura. A ver, yo les quiero comentar algo, ¿no? Sobre esta obra, porque esta obra algunos lo entienden no solo desde una perspectiva de la psicología, incluso de la filosofía también, ¿no? Por ejemplo, muchos autores manifiestan de que en este caso, autor, protagonista, Víctor Frank, ha logrado descubrir la existencia desnuda, ¿no? La existencia desnuda, es decir, has dejado todo, te han quitado todo menos tu existencia, ¿no? No te han quitado la vida, ¿no? Te habrán quitado todo, ¿sí? Te han quitado a tu familia, hasta te han podido humillar, pero no te han quitado, digamos, esa existencia, ¿no? Que es, digamos, el propósito, ¿no? El sentido. Entonces, y él reconoce, pues, ¿no? Que la vida tiene que ser vivida, hay que vivir la vida. En sus sesiones, Víctor Frank, en las sesiones que hacía unas sesiones de logoterapia que ustedes han mencionado, les hacía una pregunta digamos, a sus pacientes, ¿no? Les decía, por ejemplo, ¿por qué no se suicida usted? ¿Por qué no se suicida? A ver, tú que no participas, digamos, en ese curso, ¿por qué no te suicidas? Imagínate que Víctor Frank te haga una pregunta. Y todos respondían que hay algo que nos encadena, ¿no? Hay algo con el cual nosotros estamos, pues ahí, digamos, juntos, enlazados, y para muchos puede ser su familia,
puede ser tu hija, puede ser tu hijo, puede ser esa meta que tienes que cumplir, puede ser esa imagen de lo que siempre has deseado ser. Es decir, estamos encadenados hacia algo, ¿ok? Hacia algo. Y eso es algo que descubre, pues, este autor, Víctor Frank, ¿no? Entonces, y a mí me agrada porque sustenta lo que se denomina la resiliencia, la esperanza, ¿no? Y gracias a él hemos podido diferenciar, por ejemplo, gracias a este Víctor Frank, hemos podido diferenciar qué es resistir y qué es resiliencia, qué es resistencia y qué es resiliencia. Y esto me recuerda mucho cuando nosotros, por ejemplo, jugamos un partido de fútbol, nos meten un gol, nos meten un segundo gol y nos meten un tercer gol. Entonces pareciera que ya vamos a perder, todo está acabado, 3-0 en contra, pero esa resiliencia que tenemos, esa esperanza puede hacer que esto se voltee, ¿no? Y que termine un partido de 3-3 o 4-3. Entonces, gracias a Víctor Frank, justamente se han ido enriqueciendo estos conceptos de resiliencia, ¿no? Que es fundamental. Y hay que enfrentar, pues, el dolor, y hay que ayudar también a, digamos, a enfrentar a ese sufrimiento. Nosotros como futuros docentes tenemos que ayudar a nuestros estudiantes de la EVA a enfrentar las adversidades. Y esta obra de alguna manera los va a ubicar, ¿no? Hay un nivel de ubicuidad porque tú vas a partir de tu experiencia, seguramente lo vas a entender, ¿no? Entonces, qué bueno, ya que les haya agradado, qué bueno que algunos lo hayan vuelto a leer, porque veo en los comentarios que algunos ya lo han leído, ¿no? Y que bueno, en realidad están nuevamente leyendo, y eso es bueno para ir compartiendo. Las buenas obras hay que ir compartiéndolas, ¿ok? Bueno, no vamos a hablar de esto, ya no vamos a seguir hablando de la obra, ¿sí? Vamos a continuar hablando un poquito sobre la evaluación formativa para ir cerrando el tema de la evaluación formativa. Y con ustedes quiero resolver, a ver, una pregunta que traje aquí. A ver, yo voy a invitar a leer. Vamos a leer y resolver este texto. A ver, acá hay un texto que vamos a leer. Celia, ¿estás ahí, Celia? ¿Me ayudas con la lectura, Celia? ¿Puedes habilitar tu micro, Celia? ¿Te permiten habilitar el micro? ¿Sí? Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal, Celia? ¿Cómo estás? Sí, A ver, profesor, sí. leemos Profesor. el texto, Celia. Está bien, profesor. Vamos. En el Currículo Nacional de la Educación Básica se plantea para la evaluación de los aprendizajes el enfoque formativo. Desde ese enfoque, la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. Una evaluación formativa enfocada en competencias busca en diversos tramos del proceso. Una no corresponde. A. Logra que el estudiante adquiere la competencia en el menor tiempo posible para el desarrollo de nuevas competencias. B. Valora el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que signifiquen retos genuinos para ellos y que les permita poner en juego. Integrar y cambiar diversas capacidades. Hay que combinar, profesor. C. Identifica el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto de las competencias con el fin de ayudar a avanzar hacia niveles más altos. D. Crea oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de cambiar de manera pertinente las diversas capacidades que integran sus competencias. A ver, combinar, ¿no? Las diferentes capacidades. A ver, excelente. A ver, muchas gracias, Celia. A ver, vamos a ir respondiendo. A ver, en el chat. Vamos a ir respondiendo. Nos dice una evaluación formativa enfocada en competencias, busca en diversos tramos del proceso
Una no corresponde. ¿Cuál es esa alternativa que no corresponde? A ver, vamos, todos estamos participando aquí. Carito, la A, Francisco, la A, Victoria, la alternativa A. Ah, qué interesante. Muy bien, Vivian, también para ti, la alternativa A. Miren, al unígrafo, todos han escrito la alternativa A. ¿Ok? Pero ¿qué dice la alternativa? Logra que el estudiante adquiera la competencia en el menor tiempo posible. No, pues, la competencia no se va a adquirir en el menor tiempo posible. La competencia se adquiere de manera permanente y en el largo plazo, ¿sí? Así está establecido desde un enfoque de competencia. Entonces yo no puedo decir que una competencia la voy a adquirir en el menor tiempo. Esto es un error, ¿ok? Ahora, una evaluación formativa desde un enfoque de competencias, ¿valora el desempeño del estudiante? Sí. Cuando resuelve situaciones, por supuesto. Cuando hay retos genuinos, por supuesto. Cuando pone en juego, integra y combina diversas capacidades, por supuesto. Sí, ahí estamos hablando de una evaluación formativa. C, identifica el nivel actual. Esto es clave. Eh, desde un, digamos, enfoque formativo, yo tengo que identificar en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentra el estudiante. ¿En qué nivel? Y desde una evaluación formativa, yo tengo que identificar en cuál de esos niveles, y para eso tengo que leer el estándar de aprendizaje. ¿Sí? Ya lo hemos explicado cuando hemos hablado de planificación curricular con ustedes. Dice, crea oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera pertinente. Es que se tiene que crear oportunidades continuas, ¿sí? Para que ustedes se sigan autoevaluando. Yo he bajado la guardia cuando, por ejemplo, les planteaba otras obras y no leían. No puedo yo bajar la guardia, menos ustedes. Entonces yo como docente tengo que seguir a ustedes incentivando a que demuestren hasta dónde son capaces de combinar nuestras capacidades. Entonces, eso es fundamental. Por eso, cuando nos dicen una no corresponde, definitivamente estamos de acuerdo todos que es la alternativa A. ¿Ok, Dolly? Dolly, la respuesta es la alternativa A. No corresponde, nos están diciendo Dolly. ¿Ok? No corresponde. Porque desde una evaluación formativa sí se valora el desempeño de los estudiantes, pero esa sí sería, sí corresponde. La B sí corresponde, pero la respuesta está asociada a una no corresponde. ¿Ok? Entonces, muy bien. A ver, nuevamente entonces vamos a recordar. ¿No? La evaluación formativa, nosotros tenemos que recoger evidencias. ¿Sí? El recojo de evidencias es fundamental. El recojo de evidencias es fundamental. Las evidencias es fundamental. A partir del recojo de evidencias, yo puedo descubrir el error. A eso le llamamos el error constructivo, porque el error constructivo es una fuente de aprendizaje. ¿Sí? Pero es a partir de las evidencias que yo puedo descubrir el error, pero la idea es que el estudiante descubre el error, no el docente. Si queremos hacer una buena retroalimentación, ¿quién tiene que descubrir el error? ¿El estudiante o el docente? Evidentemente es el estudiante, ¿no? Entonces, si hay un error constructivo, tenemos que promover la retroalimentación. La retroalimentación. De esto vamos a hablar un poquito el día de hoy también, de la retroalimentación, ¿sí? Pero la retroalimentación lo hace el docente a partir de ese error constructivo, ¿sí? Entonces, ¿quién descubre el error? ¿El docente o el estudiante? El docente debe de generar condiciones para que el mismo estudiante descubra sus errores. Por eso estamos hablando de la retroalimentación. Pero también hemos dicho, por otro lado,
que proceso, porque todo esto es un proceso, 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 ¿no? Todo esto es un proceso, desde el recojo de evidencias hasta identificar el error, hasta hacer la retroalimentación. Es un proceso, ¿sí? Entonces la evaluación formativa se entiende como un proceso, es un proceso. Pero más allá, les decía, del proceso, la evaluación formativa se entiende como poder lograr que el estudiante progrese. Entonces el progreso es fundamental, el progreso, ¿sí? Desde una evaluación formativa yo tengo que mirar cómo está progresando el estudiante. El progreso es fundamental, el progreso es fundamental. Si ese progreso es por niveles de complejidad, si ese progreso es escalable, escalable, podrás escalar, escalable, es gradual, es gradual. Entonces, esto es desde un enfoque formativo. Ya estamos hablando de la evaluación, ¿no? Y está asociada, obviamente, a nivel curricular a un enfoque de competencias, porque la competencia también se desarrolla de manera progresiva. La competencia. Muy bien. A ver, entonces, según el currículo nacional, tanto para la educación básica regular, la educación básica alternativa, para la educación básica especial, la evaluación formativa es un proceso sistemático. Claro, es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información. Voy a recoger evidencias y luego voy a valorar esas evidencias. Pero no es cualquier tipo de información, voy a ir recogiendo la información más relevante. Pero recojo la información del nivel de desarrollo de la competencia, es decir, del progreso del estudiante. Tengo que saber si está progresando el estudiante para que yo pueda contribuir oportunamente en mejorar su aprendizaje. Entonces, este es el concepto que se maneja desde el currículo nacional sobre la evaluación formativa. Y ya les había manifestado que una evaluación formativa siempre parte, nace de las evidencias de aprendizaje para que a partir de ello se haga pues la retroalimentación. Entonces, cuando hablamos de una evaluación formativa, ¿qué nos interesa? El proceso, ¿no? Y el progreso, antes que el resultado. Yo no puedo estar mirando el resultado, yo tengo que mirar el proceso y el progreso, eso es fundamental, ¿ya? Interesa, cuando yo evalúo desde una perspectiva formativa, interesa describir la situación, cómo realmente ese estudiante está progresando. Y hay que seguir problematizando con los estudiantes. Hay que seguir planteándoles preguntas, porque la problematización es el arte de preguntar, para que ellos puedan ir resolviendo retos, desafíos, situaciones auténticas, entre otras situaciones. Entonces, estamos cerrando de esta manera el tema de la evaluación, ¿ya? De la evaluación. Pero vamos a continuar porque quiero yo hablar sobre la retroalimentación como un elemento clave de la evaluación formativa. Entonces, a ver, me van a ayudar con la lectura y voy a invitar en este caso a Karen Diana Gómez. Hola Karen, ¿cómo estás? ¿Puedes habilitar tu micro, Karen? ¿Sí? ¿Se puede? Me indicas, por favor, Karen Diana, si se puede habilitar tu micro. ¿Ok? Para hacer una lectura, a ver, de este texto. Vamos a leer, nada más. ¿Estás ahí, Karen? ¿Sí? A ver, me parece que tienen alguna dificultad. Vivian, hola Vivian, gracias por A ver, habilita Vivian, gracias Vivian. Vamos con Buenas la tardes, lectura, Vivian. colegas. Buenas tardes, profesor. Hola Vivian. Un docente entrega a sus jóvenes adultos y adultos estudiantes una serie de instrucciones para la elaboración de un organizador visual y los criterios que debe cumplir el producto. Les indica que cuando crean que han finalizado, escriban su nombre en la parte superior de la hoja y lo depositen en una gran mesa ubicada al frente del salón, la biblioteca. A medida que terminan,
Los estudiantes escriben sus nombres en sus hojas y se asoman decididos a la mesa. Pero al acercarse, ven que sobre ella están dispuestos en hilera una gran cantidad de organizadores visuales hechos por alumnos y otros salones y de algunos periféricos de la EVA, ordenados desde los menos logrados hasta los mejor logrados. Antes de depositar el suyo sobre la mesa, los estudiantes lo miran y lo comparan con los que están allí. Muchos vuelven a su mesa de estudio y comienzan nuevamente su trabajo. Como docente, deseas fortalecer el nivel potencial del estudiante. Para ello, te has propuesto trabajar en su zona de desarrollo próximo. ¿Qué acciones desarrollarías? Marca más de una respuesta. A. Revisar el organizador del estudiante y establecer un juicio de valor acerca de su trabajo. ¿Cómo? Te felicito, debes esforzarte más o es insuficiente. B. Revisar el organizador del estudiante y orientarlo a través de consejos y sugerencias acerca de cómo mejorar el trabajo. C. Hacer que los estudiantes analicen 3 organizadores, uno muy bueno, uno intermedio y uno insatisfactorio de los estudiantes de otros salones para que luego ellos comparen y analicen sus propios organizadores. D. Emplear una rúbrica que le permita al estudiante autoevaluar distintas dimensiones de su organizador visual. A ver, muchísimas gracias, Vivian. Te agradezco por la lectura. A ver, vamos a responder. Mire, el día de hoy he traído casuísticas, casos, y a partir de eso vamos a resolver. Estamos resolviendo juntos, ¿ok? Mira, dice que este docente entrega a los jóvenes, ¿no? Una serie de instrucciones para elaborar un organizador visual, así como les hice elaborar el organizador visual, ¿recuerdan la anterior clase? Pero dice que les ha dado algunos criterios para cumplir. Les indica que cuando han finalizado, lo depositen su organizador visual en una mesa que está ahí, ¿no? Frente a la biblioteca. Pero dice que cuando ellos están yendo a colocar su organizador, ven que ahí existe una cantidad de organizadores visuales, miran su organizador, lo comparan con los demás organizadores, algunos dejan su organizador, otros retornan para mejorar, digamos, su organizador visual, ¿no? Miren qué interesante. A ver, ¿cuáles serían esas respuestas? La C y la D, por ahí, la B y la D, solo la B. Como me dice aquí, marque más de una respuesta, entonces aquí es muy probable que haya más de una respuesta. Fíjense, ¿ah? Tú quieres como maestro fortalecer el nivel potencial del estudiante, ¿ok? El nivel potencial del estudiante. Muchos de ustedes seguro saben cómo identificar el nivel potencial. A ver, yo les voy a indicar el nivel potencial de la zona de desarrollo próximo. Miren, ¿ah? Vygotsky plantea esto. Vygotsky, por ejemplo, nos dice, y voy a yo aquí anotar, que todos los estudiantes tenemos un nivel real. Cuando vamos a aprender hay un nivel real. Así llegamos a la, digamos, a la escuela o a una capacitación con un nivel real. Tu realidad, pues, un nivel real. Pero ese nivel real, si hay mediación, con una buena mediación, puede convertirse en un nivel, ¿no es cierto?, superior, en un nivel potencial. Entonces, pero eso se va a convertir en un nivel potencial si es que trabajo en esta zona. ¿Cómo se llama esta zona? La zona de desarrollo próximo. Si yo trabajo en esa zona de desarrollo próximo, ya voy a mediar, digamos, entonces mi estudiante va a lograr un nivel potencial. Pero una vez que ha logrado ese estudiante el nivel potencial, ese nivel potencial se convierte en su nivel real. Claro, ese nivel potencial ahora va a ser ya su nivel real. Nuevamente ese estudiante le voy a exigir, le voy a acompañar, le voy a plantear algunas tareas, vamos a problematizar, etcétera, y le voy a permitir que logre otro nivel potencial, otro nivel potencial.
Pero resulta de que este estudiante ya logró ese nivel potencial, ahora ese nivel potencial se va a convertir nuevamente en otro nivel real, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando acá? Aquí está pasando algo raro, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Miren, el estudiante está avanzando de esta manera. Estaba aquí, luego subió, estaba aquí, luego subió y así sucesivamente puede ir subiendo. Es escalable, es gradual. Entonces, cuando nos hablan del enfoque de competencias, el enfoque de competencias se sustenta en el planteamiento de Vygotsky, donde nos dice que nosotros aprendemos por niveles de complejidad. Tenemos un nivel real, luego ese nivel real se convierte en un nivel potencial con la exigencia del maestro, porque ha aprendido, pero luego ese nivel potencial es su nivel real del estudiante y así va progresando. Entonces, cuando leemos la pregunta nos dice, ¿cómo docente deseas fortalecer el nivel potencial del estudiante? Por ello te has propuesto trabajar en su zona de desarrollo próximo. ¿Qué acción desarrollarías? A ver, aquí vamos a leer las acciones que se puede desarrollar. A ver, todos están marcados. A, B, la B y C, Ángela, para ti. Simona, la B y la C. A ver, les quiero comentar lo siguiente, porque estamos nosotros todavía en currículum, ya no hemos cerrado, porque vamos a entrar a otros temas, ya cuando iniciemos el próximo módulo, que en realidad teníamos que iniciar el día de hoy, pero quiero cerrar el tema de la evaluación bien, ¿ok? Para que nos vayamos con claridades. Miren, si yo le digo al estudiante, a ver, ¿qué más, qué acción desarrollarías? Yo reviso el organizador del estudiante y establezco un juicio de valor. Le digo, ¿sabes qué? Ese tu organizador está excelente, te felicito. Esa es una valoración. O le puedo decir, ¿sabe qué? Tu organizador está mal, no has cumplido con los criterios, debes esforzarte más. O le voy a decir, "Oh, ese organizador es insuficiente". Esta es una valoración de quién. ¿Quién valora? El docente. El docente valora el trabajo del estudiante, valora. Pero ¿quién debe valorarse? Es el mismo estudiante. La idea es ayudarlo al estudiante para que él se autocritique, se autoevalúe, ¿ok? El docente tiene que generar condiciones para que el estudiante se autoevalúe. Está bien, tú puedes evaluar al estudiante, tú puedes valorar al estudiante, puedes, pero más allá de la valoración que tú puedas hacer como maestro, el estudiante tiene que autoevaluarse. Entonces, en la alternativa A no promuevo la autoevaluación. El estudiante no es autónomo. Quien decide es el docente. El docente le dice qué está bien y qué está mal. ¿Ok? A ver, vamos a leer la segunda. Dice que tú revisas, nosotros como profesores revisamos el organizador del estudiante y le orientamos a través de consejos y sugerencias. Le decimos, ¿sabes qué? En ese tu organizador te ha faltado identificar las palabras claves. Le estoy orientando. ¿Sabes qué? En tu organizador te falta precisar, miren, lo oriento con consejos. Pero ¿quién finalmente está descubriendo el error del estudiante? El docente. Nuevamente, aquí es el docente quien valora y es el docente quien descubre el error. Es el docente quien descubre el error. Pero yo no puedo hacer que el docente descubra el error. La idea es que el estudiante, por sus propios medios, de manera, digamos, autocrítica, descubra su error. Desde un enfoque formativo, ¿qué interesa? Que el estudiante descubra él, por sus propios medios, sus errores, no el docente. El docente tiene que generar condiciones para que el estudiante por sí mismo descubra su error. ¿Se entiende lo que estoy explicando? La idea es que el estudiante descubra por sus propios medios sus errores. Entonces, la A
y la B, miren, la A y la B, la A y la B, digamos, son alternativas donde el docente valora y el docente descubre el error de los estudiantes. A ver, vamos a leer la alternativa C. Hacer que los estudiantes analicen tres organizadores. Miren, el docente aquí no está descubriendo el error. Él lo que quiere es que sus estudiantes, por sus propios medios, descubran el error. Para eso les ha dicho, van a analizar tres organizadores, uno bueno, uno intermedio y uno insatisfactorio, ¿no? Les va. Y luego les pide que comparen y analicen sus propios organizadores. Ahí, ¿quién descubre el error? Ah, caramba. El error lo descubre quién, el error lo descubre el estudiante. Lo descubre el estudiante. ¿Se dan cuenta? El estudiante. Y simplemente el docente genera condiciones para que el estudiante descubra por sus propios medios sus errores. Entonces, esta puede ser una alternativa muy buena que permite trabajar en el nivel potencial del estudiante, porque le estás haciendo trabajar de manera autónoma, está descubriendo de manera autónoma sus errores. Pero también podrías tú emplear una rúbrica, ¿no? Que le permita al estudiante autoevaluar. Él mismo se va a autoevaluar en función de los criterios, de las dimensiones, de los indicadores que se plantea pues en la rúbrica. Entonces él se autoevalúa y él dice, me falta, esto no he terminado, uy, este indicador no voy a cumplir. Entonces es otra manera también, ¿no? O es otra forma de cómo el docente promueve que el mismo estudiante descubra sus errores. Entonces, aquí la respuesta es la C y la D, porque te permite trabajar en un nivel potencial, pues, del estudiante. Trabajas en su zona de desarrollo próximo para lograr ese nivel potencial. Entonces, acá las respuestas es la C y la D. ¿Está bien? Eso es fundamental. Entonces, a ver, vamos a seguir con las explicaciones. Hay varios errores que los maestros podemos cometer. Acá quería colocar los errores específicamente para la EVA, pero después me di cuenta y dije, no, mejor les voy a colocar, como dice este autor, para todos los docentes, ¿ya? Para todos los docentes que trabajan con niños, con adolescentes o con adultos, ¿ya? Jean-Pierre Astolfi es un autor que nos habla de la evaluación formativa, ¿ya? Y claro, como tú dices, Francisco, la evaluación definitivamente siempre es transversal porque se evalúa desde el inicio hasta el final, ¿no? Entonces, este señor, Francisco Jean-Pierre Astolfi, nos habla del error constructivo, ¿sí? Jean-Pierre Astolfi nos habla de los errores constructivos. Y él nos dice en su obra, ¿quién debe descubrir el error? A ver, les pregunto a ustedes, ¿quién debe descubrir el error? ¿Quién? ¿Quién debe descubrir el error? Les estoy preguntando, ¿quién debe? Muy bien, Francisco, Victoria, Simona. Quien debe descubrir el error es el estudiante, no el docente, ¿sí? Tenemos que promover la autonomía de nuestros estudiantes en la EVA. Ellos tienen que descubrir su error. Y no solo en la EVA, también en la educación básica regular. Los estudiantes tienen que descubrir sus propios errores, sino cómo se enfrentan a la vida. ¿Cómo se enfrentan? Toda la vida no le vas a estar diciendo cuáles son sus errores. Él tiene que descubrir sus errores y hay que ayudarlo a descubrir su error al estudiante. Tú como padre de familia tienes que ayudarle a tus hijos a descubrir sus errores. No le vas a estar diciendo toda la vida, esto has hecho mal, esto corrige, esto has... No, él tiene que descubrir su error y hay que ayudarlo a descubrir su error. Y esa es una tarea un poco compleja, ¿ok? No es tan sencilla. Hola Berta, no te preocupes, ¿ok? La primera parte la vas a ver en el video, pues Berta, ¿verdad? Entonces, este autor nos habla de algunos errores que nosotros los maestros cometemos, de toda la educación básica, de toda la educación básica. Entre ellos, por ejemplo, dependiendo en qué nivel nos encontramos, por ejemplo, dice que esperar siempre una respuesta correcta. A veces los maestros
Cuando formulamos una pregunta, esperamos que el estudiante nos responda de manera correcta. Y eso está mal, porque no necesariamente va a haber una respuesta correcta. No sabemos desde qué enfoque lo estás planteando. Y no sabemos cómo el estudiante también lo está interpretando. Entonces, no debemos esperar siempre una respuesta correcta. Eso es un error, según Jean-Pierre Astolfi. Ese es un error que los maestros cometemos, ¿sí? Porque estamos esperando siempre una respuesta correcta. Entonces, cuando no es correcta la respuesta, yo puedo sancionar al estudiante, puedo cometer errores. Entonces, puedo visibilizar el fracaso del estudiante. Y como sé, como no ha respondido bien, ¿qué va a pasar? El estudiante se desanima. Y esto pasa en la EVA, ¿no? Entonces el estudiante se da cuenta que, pucha, ¿qué hago acá? Estoy perdiendo mi tiempo, porque la verdad no me agrada las matemáticas, no me agrada las ciencias. Y resulta que a este estudiante le agrada digamos, la comunicación, las artes. Y cuando le evalúa el profesor de matemáticas, se siente mal. El estudiante de la EVA se frustra, se desanima y deja el SEBA, se va, porque un docente lo ha evaluado y él se siente mal y se desanima. Entonces, se perjudica pues en su aprendizaje y infunde complejos. Entonces dice, mejor no voy a terminar la EVA, no termino. ¿Por qué no? Pues no sé cómo me están evaluando y me siento mal, me hacen sentir mal, me hacen sentir que estoy bruto, que no sé nada, ¿no? Entonces, por eso, colegas, en una evaluación formativa no se valora, perdón, eh, o sea, nosotros se tiene que, perdón, en una evaluación formativa, miren lo que se escribe acá abajo, ¿no? No se valora el proceso, sino el resultado. Por supuesto, aquí, si estoy esperando una respuesta correcta, ¿qué estoy evaluando? ¿El resultado o el proceso? A ver, si quiero que me den una respuesta correcta, ¿qué estoy evaluando? ¿El resultado o el proceso? ¿Qué estoy evaluando? El resultado, pues. Entonces, desde una evaluación formativa, ¿es correcto eso? No es correcto, pues. Desde una evaluación formativa no es correcto. Por eso no debemos evaluar los resultados. Hay que evaluar el proceso. Y más allá del proceso, hay que evaluar el progreso. ¿Ok? Ese es un error, por ejemplo, que tienen los maestros que nos comparte este autor. A ver, hay otro que él mismo plantea, este autor. Por ejemplo, dice, ¿no? El síndrome del lapicero rojo. Esto, por ejemplo, del síndrome del lapicero rojo existe a veces en la secundaria, todavía persiste en la secundaria, y también en los CEBAS, increíblemente en los CEBAS. El profesor está con su lapicero rojo y no puede ser, pues no, porque hay un síndrome, frente a un error del estudiante, el docente tiende a subrayar, ¿no? Esto está mal, tacha, esto, no, esto hay que corregir, ¿no? Esto pasarlo a la otra hoja. ¿Cuál es el mensaje cuando escribes con un lapicero rojo? ¿No? Porque le corregimos. Por ejemplo, el estudiante te presenta un ensayo y con un rojo todavía le escribimos todo, lo resaltamos todo. ¿Por qué lo haces? Eso es lo que nos dice ese autor. El autor, yo estoy simplemente reproduciendo lo que el autor dice, ¿sí? Entonces, eso ya en realidad, pero lo hacemos a veces por obligación moral, porque eres maestro, quieres demostrar superioridad, eres sádico como maestro, ¿sí? O por relajación muscular, tu mano quiere escribir, pues, ¿no es cierto? Quiere escribir con color rojo tu mano. O quieres justificar de repente que estás tú realmente trabajando, es una manera de justificar. Ese es el sentido de tu vida como maestro. Ese es el cuestionamiento que hace, por ejemplo, este autor, ¿no? Puede utilizarse otro color, Patricia, y se puede hacer de distintas maneras, ¿no? Pero el rojo está asociado pues a descalificar, desvalorar el color rojo. Entonces, eso tenemos que ir erradicando, ¿no? En realidad, vamos a ir trabajando. A ver,
Ahorita vamos a hablar de la retroalimentación, Ángela, y ahí vamos a ir entendiendo un poquito lo que les estoy comentando. A veces también sobrevaloramos los saberes disciplinares de los estudiantes, sobrevaloramos, ¿sí? A veces decimos, hay profesores que son dueños de su área, es profesor de comunicación, el otro es profesor de matemática, el otro profesor de ciencias, de arte, sobrevaloramos nuestras áreas, ¿no? Entonces, y esa sobrevaloración que muchas veces los maestros podemos tener respecto a nuestras áreas, respecto al dominio de nuestras asignaturas, eh, hace de que no modifiquemos, queremos que nos responda tal como está escrito, ¿no? Entonces, queremos que el estudiante lo diga tal y cual como tú lo has pensado. Entonces, esas cosas se tienen que ir corrigiendo, ¿no? Y este autor nos está aquí un poco comentando cuáles son esos errores, ¿sí? Ángela, yo estoy comentando ahorita los errores que nos está compartiendo un autor, pero ahorita vamos a entrar con algunos ejemplos en retroalimentación, ¿ok? Para una evaluación formativa. Ahorita vamos a comentar algunos ejemplos, ¿ok? Miren, es muy probable también otro error que las estrategias que utiliza el docente, las estrategias tanto de enseñanza como aprendizajes, son defectuosas, pues, ¿sí? Son defectuosas. Tus estrategias ya no están funcionando. Entonces tienes que cambiar tu estrategia para evaluar, ¿sí? Tus procesos didácticos tienes que, digamos, trabajarlos de mejor manera. Entonces, ese también es otro error que el autor nos está compartiendo. No es lo que yo he identificado, ¿ah? Yo les estoy planteando lo que un autor ha, digamos, identificado, ¿ok? Muy bien, a ver, vamos a ver. O puede ser también otro error, ¿no? Cuando evaluamos que muchos maestros no tenemos pues la vocación de ser maestros y estamos enseñando porque, bueno, tenemos el trabajo, pero no tenemos la vocación. Es más, tenemos otras prioridades. Mi prioridad no es enseñar, por lo tanto, ni siquiera me preparo para la sesión de aprendizaje. Y puede ser que hayan maestros así, ¿no? Que estén desmotivados, ¿no? Porque no se sienten reconocidos y se dedican a otras actividades, ¿no? Y no se dedican realmente a enseñar como debería ser. Eso es lo que nos comenta este autor, ¿ya? Lo que les estoy compartiendo es, entonces, tenemos que saber evaluar, según este autor, con sabiduría. Él nos dice, no hay que valorar la inteligencia ni el talento, porque eso no da resultados. Según este autora, ¿sí? No hay que evaluar, no hay que decir, tú eres talentoso, pues, ¿no? O sea, no lo podemos hacer. En realidad, no puedo decir no a las respuestas correctas. Hay que tratar de no valorar de manera positiva esas respuestas. Hay que utilizar palabras como todavía, ¿sí? Aún no, ¿sí? En vez de decir está mal, o ese estudiante que cree que ya está bien, le decimos todavía no. Se tiene que, digamos, plantearle una pregunta devolutiva, de retroalimentación, que ahorita voy a ir compartiendo con ustedes esas preguntas, ¿ya? Cuando tú le dices todavía al estudiante, entonces el estudiante siente que tiene que avanzar un poquito más, ¿no? Son palabras, son términos que el mismo autor nos manifiesta. Hay que elogiar el proceso. Él nos dice, hay que elogiar el proceso, pero no hay que elogiar el resultado. Hay que elogiar el esfuerzo, hay que elogiar las estrategias, hay que elogiar el enfoque que está utilizando, hay que elogiar la perseverancia, hay que elogiar el progreso del estudiante, pero no los resultados. Porque el enfoque de competencias, colegas, se desarrolla en el largo plazo, ¿sí? Entonces hay muchos ejemplos todavía que tienes que resolver, ¿no? No es el único. Entonces el estudiante tiene que saber que no ha logrado todavía su meta, no ha logrado, que le falta lograr su meta. Pero eso hay que decirle todavía no, ¿sí? No, hasta aquí llegaste bien, pero hay otras actividades que todavía vamos a desarrollar. Eso es fundamental, ¿no? Como términos que utiliza, digamos, este autor. Cuando nosotros queremos, digamos, conversar con los estudiantes. A ver, pero vamos a poner algo práctico.
¿Ya? Algo práctico. ¿Está bien? ¿Les parece? Algo práctico. A ver, vamos a entrar a algo práctico. Vamos a analizar y observar el siguiente texto. Algo práctico, ¿sí? Algo práctico. A ver, vamos a un poquito de teoría, eso es importante. Vamos a entrar a algo práctico. Vamos a analizar el siguiente texto. A ver, comenzamos a analizar. A ver, lean. Este es una historieta de Mafalda, ¿sí? A ver, ¿logran ver? ¿Sí? Luego les voy a preguntar, ¿ya? Sobre la historieta. A ver, les voy a preguntar. Muy bien. ¿Quién me puede contar, si es que ustedes ya han visto, han leído de repente, quién me puede contar lo que está sucediendo en esta historieta? A ver, ¿quién me cuenta lo que está sucediendo en esta historieta? A ver, vamos. ¿Quién se anima a contarme lo que está pasando en la historieta? Cuéntame, cuéntame, simplemente cuéntame lo que está pasando, según tu mirada, según tu perspectiva. A ver, ¿quién se anima? A ver, ¿quién se anima? A ver, cuéntame. Ajá, a ver, vamos. ¿Qué sucedió aquí? A ver. Ajá, Danitza, estás levantando la mano, ok. ¿Quién más? A ver, ¿quién no ha participado? Pues, a ver, ¿quién no ha participado? Ajá, a ver, miren, algunos ya están escribiendo. Francisco dice, se está elogiando el resultado. Carito que dice, el niño pasó pequeño a explicar, pero cuando fue elogiado se volvió grande. Excelente resumen, Carito, qué capacidad de resumir. Está bien ese progreso, ¿no? A ver, vamos, ¿qué dicen los demás? A ver, ¿qué dicen los demás? Los que no han participado. Karen, no tome en cuenta el proceso, ya que se equivocó. Ajá. A ver, Carla Rivera, no escribas, no estés escribiendo. Yo te he visto, Carla, estás escribiendo. Voy a deshabilitar la anotación. ¿Te das cuenta? Yo me doy cuenta quién escribe, ¿ok? Mari Carmen, a ver, está evaluando cuando se conoce la respuesta, se fortalece la autoestima. Ah, ya, ok. A ver, no te preocupes, Carla. A ver, vamos. Solo le importó el resultado. Ok, Karen, me importó solo el resultado. Pero quiero que me cuenten qué ha pasado. ¿Quién me cuenta la historia? A ver, cuéntenme la historia con sus propias palabras, pues. Cuéntenme la historia con sus propias palabras. Pero quien no ha participado todavía, pues, ya, le voy a invitar a habilitar el micro. ¿Sí? Ya, yo voy a invitar, ¿ya? Estamos tímidos. Nos estamos cerrando ya la especialización y seguimos tímidos, ¿ok? A ver, voy a invitar a Gracielita Ramírez. ¿Estás ahí, Gracielita? Sí. ¿Puedes habilitar tu micro, Gracielita? ¿Qué dices tú? Gracielita. A ver, no estás, no te escucho. O no puedes, A ver, Carla, a ver, tú, Carla, a ver, excelente, tú que no has estado participando hoy, pero ahora sí, Carlita, te vamos a escuchar. Vamos, Carlita, a ver, cuéntanos. Sí, profesor, buenas tardes. Bueno, lo que yo veo es que, eh, no sé, pareciera que en un momento, bueno, yo lo explico en algo personal, podemos sentirnos tal vez inseguros y en Ya, imagen lo veo porque al momento de que se te está yendo a expresar, ¿no? Esa respuesta, poco a poco se va haciendo más pequeño y cuando lo va a exponer incluso se hace tan pequeño tal vez por la inseguridad o el miedo, pero luego cuando culminan diciendo que está muy bien lo que ha expuesto, uno se siente como que bien, lo logré, ¿no? Sí lo puedo hacer y más o menos lo relaciono de esa manera. ok, Carla, muy bien, esa es una manera, digamos, de explicar. Pero fíjense aquí en la historieta, la profesora aparentemente llamó a uno de los estudiantes para que explique un determinado tema, ¿sí? La profesora llamó y llamó con nombre propio. ¿Le llamó a quién? A Felipe le llamó.
Y Felipe está pasando al frente a sus compañeros, con cierto miedo, pues, con cierto miedo, ¿sí? Y conforme está llegando hacia la profesora, su miedo todavía se acrecienta y llegó a los pies de la profesora y el miedo es tan fuerte que se ve pequeñito frente a la profesora, no se empequeñece. Pero cuando comienza a explicar Felipe y te dice, el aparato digestivo del hombre comprende la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino grueso, perdón, delgado, y el intestino grueso, y el tubo digestivo segrega los jugos que entran en forma con los alimentos, etcétera, etcétera. Ni siquiera ha terminado de explicar Felipe, la profesora le dice, bien Felipe, bien, veo que has estudiado, puedes ir a tu asiento, ¿no? Qué elogio más engañoso. Estoy elogiando, como muchos de ustedes han dicho, el resultado, ¿sí? Entonces, y el estudiante de memoria ha repetido. Entonces, ¿qué ha pasado con Felipe? De lo que estaba tan chiquitito, ahora, gracias al elogio de su maestra, ya se cree pues superior a los demás, ¿no es cierto? A sus demás compañeros. Esto, por ejemplo, es un error cuando nosotros evaluamos. No es correcto. No se puede elogiar el resultado. El proceso sí, el esfuerzo sí, ¿sí? Entonces, porque si no, estamos engañando a los estudiantes. Claro, se lo estudió de memoria, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué más nos dicen ahí? El niño se sentía inseguro. Bueno, es cierto, había cierta inseguridad al inicio, ¿ya? Pero cuando se comenzó a desenvolver y con esa, digamos, elogio de la maestra, ya se sintió muy bien. Claro, claro, a ver, muy bien. Eso es, digamos, importante que nosotros sepamos en qué momento debemos de ir haciendo una buena retroalimentación a los estudiantes. A ver, ¿qué tipo de retroalimentación le dieron a este estudiante? A ver, ¿qué tipo de retroalimentación? Hay distintos tipos de retroalimentación, ¿ok? Hay distintos tipos de retroalimentación. Hay una retroalimentación, fíjense, yo voy a escribir acá, yo voy a escribir aquí, miren, hay una retroalimentación valorativa, valorativa, valorativa. Una retroalimentación valorativa puede ser positiva. Muy bien, Felipe, puedes ir a tu sitio. Esa puede ser una retroalimentación valorativa positiva. O le puedo decir, o puede ser una valorativa negativa. Muy mal, Felipe, vuelva a su sitio, no sale al recreo, encima la va a sancionar, no sale al recreo. Es valorativa. Hay una retroalimentación valorativa. Toda retroalimentación valorativa generalmente es una retroalimentación básica, básica. Es una retroalimentación elemental, elemental. Y lo hace el docente. Es heterónoma. Toda retroalimentación valorativa es básica, elemental, es heterónoma, porque ¿quién hace esa retroalimentación? El docente, ¿sí? ¿Quién retroalimenta? El docente, porque él es el que valora positivamente o valora negativamente el aprendizaje del estudiante, es heterónoma. Pero hay otra retroalimentación que es, por ejemplo, descriptiva. Descriptiva. A veces valoramos a los estudiantes, valoramos, miren a lo que estoy diciendo. Hay una retroalimentación descriptiva y esa descriptiva puede ser también positiva o también puede ser negativa, pero sigue siendo una valoración que voy a hacer al estudiante. El docente describe cómo ha trabajado el estudiante. El docente, por ejemplo, le dice al estudiante, Felipe,
Me parece muy bien cómo has podido articular todos, ¿no es cierto? Todos, digamos, esos, ¿qué vendría a ser, digamos, el esófago, el estómago, el intestino grueso? ¿Qué viene a ser? A ver, todo eso, todos son para que me ayuden a ver a mí, ¿qué viene a ser? Cuando hablamos nosotros del sistema digestivo, ¿sí? ¿Qué viene a ser? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del estómago? De todo el sistema digestivo. Yo le puedo decir, a ver, Felipe, ¿no es cierto? Me parece muy bien cómo tú has descrito la relación entre los distintos órganos de este sistema digestivo. Me parece excelente. Puedes ir a tu sitio. Esa es una valoración descriptiva, porque he descrito lo que el estudiante ha desarrollado. O le puedo decir también al estudiante, Felipe, te has confundido, ¿sí? No puede ser que después del estómago esté el intestino delgado o esté el intestino grueso. Ahí te has confundido, ¿sí? Tienes que tener mayor, digamos, capacidad de memorización sobre este aspecto. Pero estoy describiendo una valoración del aprendizaje del estudiante de manera negativa o de manera positiva. Entonces, la retroalimentación puede ser de tipo valorativo o descriptivo cuando el docente hace la retroalimentación. El docente se encarga de la retroalimentación. Entonces, aquí, en este tipo de retroalimentación, es el docente quien cumple un rol fundamental. El docente es el que valora, ¿sí? Él dice qué está bien, qué está mal. Es heterónomo, ¿ok? Es heterónomo. Pero hay otro tipo de retroalimentación. Hay otro tipo de retroalimentación, fíjate. A ver, ¿cómo es este tipo de retroalimentación? Esta es una retroalimentación por descubrimiento, por descubrimiento, por descubrimiento. Hay una retroalimentación valorativa, hay una retroalimentación descriptiva, pero hay una retroalimentación por descubrimiento. A ver, en este tipo de retroalimentación, el docente genera condiciones para que el estudiante descubra, digamos, su propio error, ¿sí? Y le devuelve con una pregunta. Y le dice, por ejemplo, a Felipe, a ver, ¿qué órgano no has considerado, no? Digamos, como parte de la relación que nos has comentado. O puedo decir, a ver, ¿y este sistema digestivo, de qué manera podemos cuidarlo, mantenerlo para el cuidado de nuestra salud? O sea, por descubrimiento, nosotros tenemos que proveer nuevas preguntas. Cuando es por descubrimiento, hago una retroalimentación devolutiva. Tengo que devolver con otra pregunta al estudiante para que él siga indagando, para que él siga investigando sobre el tema, ¿sí? A ver, ¿cuál es la función fundamental, Felipe, que tiene digamos, el sistema digestivo? Dímelo de forma resumida, ¿sí? ¿O por qué es importante el sistema digestivo? ¿Sí? Es decir, tengo que seguir yo devolviendo con otras preguntas para que el estudiante se siga expresando, ¿no? ¿No? Y él nos diga desde su postura, desde sus hipótesis, nos plantee pues más información sobre el sistema digestivo. Esto es clave. Entonces, hay tres tipos de retroalimentación. Una valorativa, una descriptiva donde el docente valora y la otra por descubrimiento donde le ayudamos al estudiante a seguir indagando, a seguir profundizando, a seguir investigando sobre el tema porque no terminó el tema, hay que seguir investigando para que se siga especializando. Por lo tanto, le tengo que devolver con una pregunta. A ver, voy a hacer un ejercicio el día de hoy de la retroalimentación. Voy a hacer un ejercicio. A ver, voy a hacer un ejercicio. A ver, vamos a hacer el ejercicio
y me van a responder ustedes. A ver, voy a leer el primer ejemplo. Si yo te digo, a ver, yo te voy a decir a ti, voy a llamar a cualquiera, a ver, a todos ustedes, a ver, voy a comenzar con, a ver, yo te voy a, Wellington, ¿me escuchas, Wellington? ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta, Wellington? ¿Sí? Wellington, ¿estás ahí? Estamos tímidos. Valerio, te puedo hacer una pregunta, ¿no es cierto? Valerio, Valerio. Sí, Ok, profesor. Valerio. A ver, mira, vamos a mirar el primer ejemplo. Imagínate, Valerio, que yo soy tu profesor y te digo, ¿sabes, Valerio? Cada párrafo del ensayo que tú me acabas de enviar, cada párrafo debería tener una idea central, Valerio. Y esa idea central, Valerio, debe estar en relación al tema. ¿Qué tipo de retroalimentación estoy haciendo, Valerio, ahí? Según lo que he explicado. ¿Qué tipo de retroalimentación estoy haciendo? ¿Es valorativa? ¿Es descriptiva? ¿O es por descubrimiento? ¿O devolutiva? A ver, ¿qué dices tú? Es valorativa, profesor. Ya, es una valorativa, ok. Pero valorativa, te he dicho que es correcto, está mal, está bien. No, no es valorativa. Es, a ver cuál, es una descriptiva, Valerio. ¿Por qué? ¿Por qué descriptiva, Valerio? Porque estoy describiendo lo que has hecho, ¿me entiendes? Sí, profesor. Entonces, cuando yo describo lo que tú haces, es una retroalimentación descriptiva, porque te estoy diciendo, Valerio, cada párrafo debería tener una idea central y esa idea estar en relación al tema. Entonces, es una retroalimentación descriptiva, pero es una retroalimentación que yo lo hago como maestro. A ver, vamos a ir a otro ejemplo. A ver, vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? Voy a invitar a otra persona, Valerio. A ver, gracias, Valerio. Ángela, ¿estás ahí, Ángela? ¿Me escuchas, Ángela, Lucía? Sí, ¿Sí? maestro, sí le Hola, escucho. Ángela. A ver, ¿qué pasa si yo te digo, Ángela, tus argumentos apoyan fuertemente lo que afirmas en ese texto que me acabas de enviar, Ángela? Y mira, y qué me agrada, ¿no? Acerca de, perdón, tus argumentos apoyan fuertemente lo que afirmas acerca de que deberíamos reciclar los diarios, Ángela. Es bueno. ¿Dónde encontraste esos argumentos, Ángela? ¿Qué tipo de retroalimentación hay, Ángela? Es una retroalimentación por descubrimiento porque el docente está generando bueno, la investigación. Ah, por un lado hay una retroalimentación valorativa que te dice tus argumentos apoyan fuertemente lo que afirmas acerca de que deberíamos reciclar los diarios. Es decir, estoy valorando primero lo que has hecho. Es bueno, es una valoración, pero no termino en valoración, sino termino en una devolutiva por descubrimiento. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo dónde encontraste esos argumentos para que tú, Ángela, me sigas diciendo, digamos, dónde encontraste, pues, ¿no? ¿Cómo lo desarrollaste? Entonces, ahí por descubrimiento. Me parece bien, Ángela, lo que has dicho, pero te faltó valorativa. Entonces, profesor, la retroalimentación puede ser valorativa, descriptiva, sí. Puede ser descriptiva, devolutiva, sí. Ah, a ver, nuevamente, otro ejemplo voy a colocar, otro ejemplo, a ver. Carito, Carito, ¿me escuchas, Carito? A Sí, ver, profesor. Carito, mira lo que te voy a decir. Carito, ese reporte que me acabas de enviar probablemente no convencerá a cualquier lector. No va a convencer, Carito. ¿Qué más podrías hacer para elaborar un argumento más convincente? ¿Qué tipo de retroalimentación es, Carito? A ver, Es valorativa ya, y devolutiva. excelente. Valorativa y devolutiva. Ya, pero hay una valorativa negativa o positiva. Negativa. Claro, ese reporte probablemente no convencería a cualquier lector. Claro, entonces hay una valoración que estoy haciendo de Ujú. tu trabajo, pero no Y me quedo en la devolutiva. valoración, sino te planteo una pregunta devolutiva.
para que tú sigas investigando, para que tú sigas indagando y te digo, ¿qué más podrías hacer? Entonces seguramente tú me vas a decir, también puedo hacer esto, esto, lo otro, lo otro, lo otro. Entonces hazlo, carito. Entonces, eso es una retroalimentación valorativa, devolutiva. A ver, excelente. A ver, miren los ejemplos que estoy con ustedes compartiendo. Edgar, ¿me escuchas? Edgar Centeno, ¿sí? Edgar. Emanuel, ¿tú me escuchas? Emanuel, ¿sí? Sí, profesor. Hola, Buenas Emanuel. tardes. ¿Qué tal, Emanuel? A ver, ¿qué pasaría si yo te digo, a ver, Emanuel, ese reporte probablemente no convencería a cualquier lector, Emanuel. Me gustaría saber más acerca de los efectos en el medio ambiente, Emanuel, y el costo que implicaría. ¿Qué tipo de retroalimentación hay ahí? Mm, Valorativa por descubrimiento, porque te está induciendo para que puedas investigar algo más, A ver, Emanuel, o animando. sea, es valorativa porque te estoy diciendo ese reporte probablemente no convencería a cualquier lector. Te estoy diciendo no va a convencer, No, en otras palabras, es valorativa, está bien, por ahí es valorativa. Pero ya. si yo te digo como profesor, me gustaría saber más acerca de los efectos en el medio ambiente y el costo que implicaría. No, porque sería para el alumno que le gustaría más saber. Claro, en realidad ya Ajá, no sería pues por descubrimiento, eso es lo que le gustaría al profesor. Aquí estamos hablando de una valorativa, incluso descriptiva, ¿ok? Pero no es descriptiva. devolutiva. ¿Cómo sería devolutiva? A ver, ¿cómo crees que sería devolutiva? ¿Qué pregunta le harías? Mm, a ver, si dice ese reporte probablemente no convencería a cualquier lector, Ujú. entonces la pregunta sería, o- ¿en qué aspectos debería de mejorar para que el ¿Ya? reporte sea más vistoso, más entretenido, Excelente. ¿cierto? ¿Qué O sea, aspectos, ¿no? De tu reporte ¿qué es lo que podría, deberías, en qué podría mejorar, excelente, agregar? ¿ya? Pues ahí Y el él te va a estudiante decir, va a buscar más cosas también, pues. ya, muy bien. Ella sería devolutiva, pues, ¿no? A ver, muy Ajá, bien. A ver, correcto. Gracias. seguimos, gracias, Emanuel. A ver, seguimos haciendo el ensayo. A ver, voy a invitar a Danitza, tú que querías participar, Danitza. Danitza, ¿estás ahí? Sí, profesor. Danitza, ¿qué pasaría si yo te digo, a ver, Danitza, tu reporte fue el más corto, Danitza, de la clase, ¿ah? No estás poniendo suficiente empeño, Danitza. ¿Qué tipo de retroalimentación es? A ver, ¿qué tipo de retroalimentación hay aquí? ¿Qué dicen los demás? Danitza, para ti, a ver, ¿qué tipo de retroalimentación? Si te digo, tu reporte fue el más corto, no pusiste suficiente empeño, ¿no? Entonces, es una valorativa Negativa. negativa. Claro, Danitza. Claro, como los estoy llamando y estamos hablando a través del micro, de repente de un momento a otro te he mareado o les he mareado, entonces ya muchas veces nos equivocamos, ¿no? Pero se entiende, yo me doy cuenta, o sea, no se preocupe, ¿ok? Miren, en el ejemplo 6 sí dice, me agrada que inicies explicando el problema del bosque. Expliques sobre la importancia de los árboles y termines con la planta de reciclaje. Es una secuencia interesante. Te sugiero que ilustres la secuencia. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? A ver, díganme, ¿qué tipo de retroalimentación identifican ahí en el 6? Vamos. ¿Qué tipo de retroalimentación? A ver, Marlene, es descriptiva, claro, pero también es valorativa, ¿no es cierto? Es una valorativa positiva también, Marlene, ¿no es cierto? Claro, una valorativa. Luz, no es devalorativa, es valorativa. Te has confundido al escribir Luz, ¿verdad? Claro, estamos hablando de una valorativa positiva, pero es descriptiva también y al hacer la pregunta,
hay un nivel de, digamos, de descubrimiento también. ¿Cómo se te ocurrió esa idea para que te siga contando, para que te siga diciendo? Entonces, ahí se visualizan los tres tipos de retroalimentación. Pero si yo te digo, tu reporte está atrasado, ¿qué pasa contigo? Simplemente es valorativa y negativa. Valorativa y negativa. Bueno, aquí hemos hecho algún ensayo, unos ejemplos de cómo se puede, pues, digamos, desarrollar la retroalimentación, ¿no es cierto? La retroalimentación. Entonces, fíjense, la retroalimentación puede ser de tres tipos, colegas. Puede ser una valorativa, puede ser una descriptiva o puede ser una devolutiva, ¿ok? Entonces, yo puedo, digamos, retroalimentar utilizando estos tres tipos de retroalimentación, sí, sí, pero la clave es la devolutiva, cuando tú le devuelves al estudiante con otra pregunta, para que él siga indagando, para que él siga investigando, para que él siga profundizando, ¿no? Un determinado aprendizaje que queremos desarrollar, ¿ok? Este cuadro ustedes ya lo van a revisar cuando les envíe, ¿ok? Para continuar con la explicación. A ver, muy bien, fíjense, estamos cerrando el tema de la evaluación formativa. En realidad me faltaba terminar esta parte y definitivamente no podíamos dejar de cerrar, de terminar el tema de la evaluación, porque es clave a nivel curricular, ¿sí? Entonces, pero voy a plantear una pregunta. Acá hay una pregunta porque en el currículum nos hablan también de una evaluación, si bien es cierto, formativa, pero desde un enfoque de competencias. Entonces, ¿cuál es el propósito de la evaluación? A ver, hay propósitos para la evaluación. Miren, ¿cuál es el propósito de la evaluación? Miren, vamos a un poquito hablar acá del propósito de la evaluación desde un enfoque de competencias. Hay una evaluación para el aprendizaje. Miren, hay una evaluación para el aprendizaje, ¿sí? Hay una evaluación como aprendizaje, hay una evaluación como aprendizaje y hay una evaluación del aprendizaje, de aprendizaje. Cuando hablamos de los propósitos de la evaluación, y vamos a ir cerrando esto con los propósitos de la evaluación. Para el aprendizaje, generalmente esta es una evaluación de inicio, ¿sí? Yo evalúo para recoger los saberes previos, ¿sí? Para que luego el estudiante pueda aprender. Es una evaluación de diagnóstico. Diagnóstico. Estoy hablando desde una perspectiva del enfoque de competencias, ¿ok? Evaluación como aprendizaje. Está asociado al proceso, ¿sí? Al proceso. Es más, desde una evaluación como aprendizaje, también se utiliza la evaluación como estrategia de aprendizaje. A veces utilizamos la evaluación como estrategia de aprendizaje. Tú evalúas no porque quieres recoger cuánto sabes, sino es una estrategia, la evaluación como estrategia de aprendizaje. Entonces, la evaluación como aprendizaje también puede servir como estrategia, ¿no? Entonces, y es generalmente de proceso. Y una evaluación del aprendizaje ya es para mirar el resultado, ya el resultado. Esta se caracteriza por ser certificadora. Es sumativa. En cambio, una evaluación de como aprendizaje tiene esa tendencia a ser más formativa. ¿Por qué? Porque le interesa el proceso, pues.
Le interesa el cómo aprende el estudiante, el cómo aprende el estudiante. Le interesa el cómo aprende el estudiante. Entonces, más allá de mirar el resultado, digamos, nos interesa este tipo de evaluación. Todas son importantes, ¿ah? Les comento. Toda evaluación tiene estos tres propósitos. Yo puedo evaluar, ¿no? Para hacer un diagnóstico a los estudiantes. Puede haber una evaluación de inicio. Entonces, esa es una evaluación para el aprendizaje. Pero yo puedo evaluar para saber cómo están aprendiendo los estudiantes, cómo están progresando los estudiantes. Y el cómo, entonces estamos hablando de una evaluación más de proceso. O puedo saber también, o puedo yo evaluar para saber cuánto han aprendido, cuánto saben. Es una evaluación sumativa, certificadora, de resultado. Entonces, existen tres tipos de propósitos, tres tipos de propósitos de la evaluación. Esta evaluación para el aprendizaje, una evaluación como aprendizaje y una evaluación del aprendizaje. Estoy explicando desde un enfoque de competencias. Digamos, para ir cerrando esta parte de la evaluación. Miren, una evaluación para el aprendizaje, ¿no? Generalmente tengo que ir recogiendo evidencias, pues eso es la clave, ¿ya? Que pueda finalmente ayudarme para volver a planificar o para poder ejecutar adecuadamente mis sesiones de aprendizaje. Cuando es una evaluación como aprendizaje, acompaño a los estudiantes. Yo lo que pretendo es que los estudiantes se autorregulen, o yo puedo monitorear, ¿no? Y en esa autorregulación me va a permitir a mí también modificar mis prácticas de enseñanza. Mientras que una evaluación del aprendizaje, porque acá estamos hablando de una evaluación del aprendizaje, es más certificadora. Eso es para reportar lo que han aprendido. Entonces, los propósitos de la evaluación por competencias son tres. Uno, una evaluación para el aprendizaje. Dos, una evaluación como aprendizaje. Y tres, una evaluación del aprendizaje. ¿Ok? Se asocia siempre esta evaluación para el aprendizaje con una evaluación diagnóstica. Y una evaluación como aprendizaje se asocia a una evaluación formativa y una evaluación del aprendizaje se asocia a una evaluación sumativa, ¿no? Entonces, pero nosotros estamos desde un enfoque de competencias trabajando estos tres tipos de evaluación, ¿no? El para, el cómo y del, pero desde una perspectiva formativa siempre, ¿no? Como se ha asumido en este caso en el currículum nacional. A ver, entonces, miren, esto es fundamental cuando nosotros hablamos de los tipos de evaluación. Y yo, en realidad, en esta sesión que acabamos de desarrollar, no quería transitar al nuevo módulo, porque hay un módulo que se viene interesante y justamente tiene que ver mucho el sentido que, digamos, de la vida que nos ha planteado Víctor Frank, porque vamos un poco a reflexionar sobre nuestro rol de docentes y vamos a reflexionar sobre nuestro rol en la gestión de la EVA, ¿ya? Vamos a hablar de liderazgo también en las próximas sesiones. Es decir, las próximas sesiones van a cambiar, van a ser diferentes. Ya no va a ser currículum, como hemos trabajado. Cerramos el día de hoy todo el tema curricular, todo el tema curricular. Hemos hablado de la planificación, hemos hablado de estrategias, es más, hemos hablado de la evaluación, etcétera. De repente hasta nos ha faltado tiempo. A ver, por ahí estoy escuchando. Pero ahora vamos a, digamos, entrar a otro tipo de módulo, un módulo totalmente diferente, ¿no? Donde vamos a aprender un poquito de la gestión, ¿ya? De la gestión. Voy a explicar un poquito de la gestión, cómo gestionar políticas educativas, obviamente desde la perspectiva de la EVA, que no se diferencia, digamos, de otras modalidades, pero vamos a hablar de liderazgo. ¿Y eso qué va a implicar? Leer también algunos libros,
He traído algunos libros interesantes, investigaciones incluso, que les va a gustar. Si ustedes quieren leer, excelente. Eso va a depender de ustedes. Pero ahorita vamos a terminar de leer esta obra de Víctor Frank. ¿Por qué? Porque tenemos un encargo. Esta vez tenemos un encargo, una tarea para la siguiente clase, porque no les había dado yo tarea. Felicito a todos aquellos que están subiendo las tareas pendientes que tienen, me parece muy bien, porque he estado revisando y eso me parece bacán. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay un encargo. Vamos a elaborar un video. Un video, pero en un minuto. Un minuto, ¿saben lo que es un minuto? 60 segundos. Profesor, ¿puede ser 58 segundos? Sí, ya, puede ser 58 segundos. Profesor, ¿puede ser un minuto y 3 segundos? Sí, puede ser un minuto y 3 segundos. Hay flexibilidad, no hay ningún problema. De repente lo haces antes del minuto, terminaste antes del minuto, o de repente terminas después del minuto. Pero la idea es que elaboremos un video en un minuto. Profesor, yo no tengo cámara, profesor, no tengo cámara. Así no tienes, pero tienes celular, ¿sí? En tu celular grábate, si te estoy viendo en tu TikTok, ¿no es cierto? Para eso sí quieres grabarte, para el TikTok con tu celular. Ahora vas a grabar en un minuto lo vas a grabar. Tú ve lo que vas a decir, ¿me dejo entender? Tú crea tu propio texto, si quieres haz tu propio guión de lo que vas a decir, pero solo vas a grabar en un minuto, nada más. De repente quieres contar la historia, de repente no quieres contar la historia, de repente quieres hacer una reflexión, de repente quieres asociarlo a la EVA, a los estudiantes y a los jóvenes de la EVA, cómo podemos aprovechar esta obra y de qué trata, etcétera. Te vas a lucir, te vas a lucir ahora. Ahora eres tú el protagonista, ¿sí? Ya no es Víctor Frank el protagonista del holocausto, ahora eres tú, con la diferencia que este no es un holocausto, es un video donde tú vas a resaltar la siguiente pregunta. ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué es lo que más me llama la atención de la obra El hombre en busca del sentido? Tú ve lo que vas a decir. Comienza indicando buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es, ¿no? Ervin Sotomayor y hoy les quiero hablar sobre El hombre en busca del sentido de Víctor Frank. Lo que me ha agradado de esta obra es esto. Tú vas a contar en un minuto. Quiero ver cómo te expresas, ¿no? Cómo te desenvuelves, cómo pierdes el miedo, cómo pierdes la vergüenza. O sea, eres sinvergüenza, ¿me entiendes? De eso se trata el video. Y lo van a subir al Padlet. Lo vas a subir al Padlet. Te vas a grabar con una cámara. Profesor, pero no sé quién me va a agarrar la cámara, no sé quién te va a agarrar la cámara. Si quieres, le dices a tu novio, a tu enamorado, a tu amante, no sé, a tu papá, a tu mamá, o simplemente tú solo o sola te grabas el video, ¿ya? Un minuto. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende lo que les estoy indicando? ¿Sí? Karen, no, no es audio. No. No es audio, ¿ah? No es audio. No tiene nada que ver. Es un video. Es un video en un minuto. ¿Ok? En un minuto. Ustedes creían que no les iba a plantear este tipo de estrategia. Es excelente esta estrategia que les estoy planteando, ¿ah? ¿Por qué? Es un reto, es un reto. No todos nos hemos grabado. Claro que aquí en el grupo hay varias personas que son expertas grabándose, en los TikTok se han grabado, ¿no es cierto? Hay varios expertos y expertas, pero ahora ustedes van a grabar el video en un minuto, ¿ok? Muy bien, yo les agradezco, para mí siempre es un placer trabajar con ustedes, siempre me siento cómodo trabajando y me gustaría ver los videos. Yo les voy a enviar el Padlet en un momento. Ya, yo ya les voy a enviar el Padlet, ya, hoy les voy a enviar el Padlet, la dirección del Padlet, para que vayan subiendo durante la semana y yo pueda disfrutar de todo lo que ustedes están comentando. Entonces, no es audio, es video, ¿ya?
Nos vemos, cuídense mucho y no, hasta una próxima oportunidad. Nos vemos el próximo sábado, pues, ¿sí? Cuídense, estimados profesores, que les vaya bien, ¿sí? ¿Ok? Nos vemos, nos vemos. Chao, chao. Francisco, saludos a Piura, nos vemos. Cuídate. Chao, chao, nos vemos, Francisco, cuídate. Nos vemos.